Y es que mire, estos aranceles al acero y al aluminio pues aseguran que no afectan las relaciones que se están dando en este momento en las negociaciones del Telecán. Vea por qué se lo digo. Continúa la séptima ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales, Moisés Kalach, informó que se avanza conforme a la agenda pactada. El negociador indicó que el arancel que pretende imponer Donald Trump del 25% sobre las importaciones de acero y el 10% en el aluminio no deben afectar en la renegociación, por lo que México debería quedar exento. Creemos en México que deberíamos de estar excluidos dada la situación del NAFTA, pero ya veremos ahora que lo saquen. Sin duda es un tema porque el acero y el aluminio es parte de la materia prima de no solamente los autos, de muchos de los productos manufactureros que tenemos, entonces será un factor. Señaló que algunos de los temas más sensibles son la regla de origen, el automotriz, solución de controversias y estacionalidad, por lo que se tratarán al final. Sin embargo, otros ya están prácticamente listos. Pero sabemos que hay varios que ya tienen telecomunicaciones, sanitarias y fitosanitarias. Teníamos mejor regulatorio ahí que ya estaba también avanzado, ambiental también iba muy avanzado. El avance de las renegociaciones depende de los ministros, por lo que se espera lleguen este fin de semana el embajador Robert Lighthizer y la ministra Chrystia Freeland. Con imágenes de Joel Arias, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.